Muy buenos días, tardes o noches, estimados alumnos del Consorcio Educativo Círculo Ingeniería. El día de hoy vamos a ver todo lo relacionado a la literatura de la Edad Media, pero italiana. Ya anteriormente hemos visto también la Edad Media, pero en España, básicamente con los cantares de gesta. Ahora lo que vamos a desarrollar es al gran tridente, se puede decir, dentro de la literatura italiana. Tenemos a Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Para esto vamos a hacer nuestra pequeña introducción y luego pasaremos a analizar uno por uno. A ver, dos notables poetas de la lengua italiana, Dante y Petrarca, signaron, o sea, marcaron una poesía europea del siglo XIV, el XIV siglo, ¿no? De una buena parte del siguiente, aunque siguieron cultivando composiciones de estilo trovadesco, ¿no? Trovadores de pueblo en pueblo, religioso o también de estilo erudito. Sus obras maestras influyeron decisivamente en la renovación y enaltecimiento de la lírica. Dante Alighieri, ¿ya? Llamado Dante, nació en Florencia en 1265 y en su juventud vivió una intensa pasión por una joven llamada Beatriz, cuya muerte en 1290 cierra el primer ciclo de su obra poética. Los enfrentamientos entre los güelfos y los gibelinos lo llevaron al destierro, de la que ya no regresaría. Pero ahora te preguntarás, ¿qué son los güelfos y los gibelinos? Este enfrentamiento más se da, chicos, en relación a la parte secular, a la parte de la iglesia, eh, como estos peleaban, se puede decir, como Roma estaba ahí, la iglesia católica, como cada uno de ellos quería dominar eso. Entonces los guelfos, más relacionados con la parte norte, se puede decir, de Europa, y los gibelinos dentro de Italia, se empiezan a enfrentar por el poder secular o el poder de la iglesia. Luego dice, tras una vida itinerante, murió en Ravenna en 1321, dejando mayor obra poética de la lengua italiana. Muy bien. A ver, chicos, también hay que tener en cuenta que son contemporáneos tanto Dante como también Francesco Petrarca. Entonces, si estos dos son contemporáneos, hay que tener en cuenta otra cosita más, chicos. Profesor, hubo enfrentamiento entre ellos en una de las obras que vamos a tratar luego de hablar de Francesco Petrarca, en relación también a lo que decía en una de sus obras, marcaba cierto distanciamiento con Dante, ¿no? Ahora, si vemos un análisis más en relación a cómo son estos dos exponentes, podemos decir que Dante cierra más la parte de la literatura medieval, mientras que Petrarca con su nuevo estilo abre una nueva senda, lo que es el Renacimiento. Eso tendríamos como diferencia, ¿no? Con sobre el cancionero. Mientras que Dante más estilístico, basado más en su obra La Divina Comedia, eh, trata más temas religiosos. A ver. Luego nos dice, ¿no? Entre las composiciones de Dante se cuentan las rimas y la vita nova, el tema amoroso escritas antes de su destierro, el convivio de carácter más elaborado, también filosófico, y varios tratados escritos en latín, con de Vulgari Lucenti, de monarquía, pero sin duda su obra maestra, uno de los mayores monumentos de la poesía universal, es el que se denominó comedia, que más tarde que se calificó como Divina Comedia. El poema es un extenso, me dice ahí, ¿no? Canto al amor de Beatriz, cuyo espíritu guía al poeta en los sucesivos libros a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, o sea, la busca por ahí el amor, aunque se inspira en fuentes clásicas como sus antecesores árabes y latinos, en especial su maestro Virgilio. Hay que tener, se puede decir,
Un principal acercamiento a Virgilio. ¿Por qué, profesor? Porque Virgilio se le considera el maestro pues, de Dante y aparece también dentro de la obra y va a determinar varias cositas, tanto en el infierno como en el purgatorio. Pero él no puede entrar al paraíso por algo que, como era antecedido, él no estaba bautizado y por lo tanto no puede entrar al paraíso. Dante es como poeta un creador absoluto, con un subyugante estilo que se ajusta a la forma brillante de cada tema y el momento insigne de la obra. Francesco Petrarca nació en Arezzo en el año 1304. Poco tiene que envidiar a su célebre coetáneo, ¿no? Coetáneo porque son del mismo tiempo. Verdadero estudioso de la antigüedad clásica y admirador de Cicerón y Virgilio. Su versificación es a la vez expresiva y perfecta. Él más desarrolla sonetos, que vamos a explicarlo luego qué son, ¿no? Logrando dominar toda una variedad de dulzura en la lengua italiana. Sus famosas rimas vulgares, cumbre de su producción artística, son un canto a la amada Laura. Por acá, siempre estos autores tienen una amada, ¿no? En este caso, Francesco Petrarca, su amada se llama Laura. A ver, luego tienen en pleno de delicada intimidad y sutiles matices, Petrarca escribió, me dice también, Los Triunfos, composición alegórica que gira nuevamente al torno de Laura, y algunos poemas tratados en latín, ¿no? De Viris Tribus, de Contemplum Mundi, en 12 églogas y 3 libros de epístolas poéticas. Cuando diga églogas, chicos, son cantares o cantos relacionados a temas del campo. Cuando dice epístolas referidas, son cartas, en su mayoría. Junto a estos grandes exponentes de la poesía italiana, destacan en el siglo XIV los franceses Jean-François Frisat, Stunke de Champs, el autor de Paradis d'Amour, el alemán Adamar de la Ver, autor del poema alegórico de Casa, los ingleses John Gower, ¿ya? William Gray, Legrand, sobre todo Godofredo Chaucer. El último, tras la estancia en Italia, adopta la influencia de Dante y de Boccaccio. Boccaccio o Boccaccio, como llaman en el italiano, ya se refiere a Giovanni Boccaccio, cuyo famoso Decameron inspira. El Decameron rompió, pues, se puede decir, las barreras de esa época, ¿no? Ya no se trataba más los temas religiosos, sino ya el Decameron de Boccaccio más se enfundaba hacia el ser. Por eso que se habla de los 3 más grandes autores de la literatura italiana. Hay que recordar Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. ¿Ya? Inspira la mayor obra de los cuentos de Catanuri, que se verá próximamente aportado. En España, en el siglo XIV, al punto más alto del Mester de Clerecía. ¿Por qué se referencia hacia el Mester de Clerecía? Porque son temas más religiosos, chicos. Con la obra de Juan Luis del Archipreste de Ita, Pedro López de Ayala. Pedro López de Ayala no necesariamente era un sacerdote, pero hacía temas del Mester de Clerecía, o sea, temas religiosos. Es considerado el poeta español, ¿no? De este periodo, el autor de extenso y ameno libro de buen amor narra las aventuras de galantes, matizándolas con fábulas y consejos de diversos temas. López de Ayala, guerrero y político castellano que llegó al gran Casier, escribió varias poesías contenidas en Cancionero de Baena y el larguísimo sermón titulado Rimado del Palacio. Fustigaba las malas costumbres de la época y confesar las suyas propias de la juventud. Vamos a hacer una pequeña introducción en relación a Dante Alighieri, 1265 en Florencia, 1321 en Ravenna. Dante Alighieri es el más destacado de las obras de los poetas medievales, que inició su obra y su pensamiento en el transcurso, me dice acá, ¿no? Transcurso del medievo al Renacimiento. Como les decía, ¿no? Dante Alighieri más estaba enmarcado más para la tendencia medieval que propiamente para el Renacimiento, pero su obra tiene un eje que es el punto de lanza que se vio al Renacimiento, el renacer de las letras. El hecho que escribiera en italiano su obra maestra, la Divina Comedia, elevó las lenguas romances a la categoría de cultas. Claro, ¿por qué cultas? Porque el latín y uno de los romances que era el italiano propiamente era culto, bueno, capaces de expresar ideas elaboradas y hermosos poemas
Dante nació en Florencia en el seno de una familia pequeña de la nobleza. Su madre murió siendo todavía un niño y su padre cuando era un poeta, ¿no? Cantaba a los 18 años. Se sabe poco de la educación de Dante, pero sus obras muestran gran erudición, erudito, es sabio, y que en el estudio en la Universidad de Bolonia, en su juventud conoció a Beatriz, bueno, su famosa musa inspiradora, con la que vio, a la que vio en 3 ocasiones y lo que nunca llegó a hablar, ¿no? Es similar, si te das cuenta, si hacemos una analogía, a Mariano Melgar, ¿no? Mariano Melgar se enamora de Silvia y Melissa, ¿no? Nunca estuvo con ellas, pero fueron sus musas inspiradoras. La identificada Beatriz, con vice de Folco Portinari, una joven de la nobleza de Florencia que murió en los 20 años. Durante las luchas políticas que azotaron el norte de Italia, lo que decía el enfrentamiento entre los guelfos y gibelinos, ¿ya? Dante se afilió al ejército guelfo, ¿no? Partidario de autoridad papal, es el papa, frente a los gibelinos que defendían el poder del emperador sacro del imperio romano germánico. Hacia el 1289 se casó con Gemma de Matene Donati, miembro de una destacada familia guelfa florentina. En el momento que escribía Vida Nova, donde se intercalaba la prosa de la poesía, narra su pasión por Beatriz, y se trata de una obra que sigue la tradición de la poesía trovaresca provenzal y que considera la culminación del dulce estilo, el dulce estilo nuevo. Esto, por si acaso, aprendas, ¿ya? Poesía escrita en lengua de Florencia. Ahora, profesor, ¿el estilo florenciano tenía una nueva forma? Sí, profesor, ¿no? Siguiendo la actividad política, Dante fue elegido magistrado de Florencia, pero fue expulsado de la ciudad, ¿no? Por los problemas, como les decía, en el aspecto religioso. Se desterró 2 años y se impuso una elevada multa que le impedía regresar a la ciudad hasta que pagara. Durante su exilio, Dante vivió diversas ciudades del norte de Italia, en París, cambió sus ideas políticas apoyando una causa gibelina y abogando por la unificación europea en el mandato de Enrique VII, el emperador alemán, y defendiendo una separación de la iglesia y del Estado. En esta época, mira, Dante intervino muy activamente en la política y en su obra Monarquía. Monarquía. Explica detalladamente sus ideas y el deseo de creación de una Italia unificada. Ahora, si te das cuenta, ¿a qué se refiere esa Italia unificada? Esa Italia unificada se va a referir a los problemas que tenían, como te digo, en la iglesia, tanto la gente del norte como en el sur, que hasta ahora, por si acaso, en el siglo XXI, perdón, todavía se da. En 1316, Florencia ofreció la posibilidad de regresar a la ciudad situado un criminal indultado, debido a lo cual él rechazó la proposición hasta que su dignidad fuera restituida. Por eso murió en el exilio, ¿no? Fuera de su ciudad, en la ciudad de Ravenna, donde pasó los últimos años de su vida. En 1307 se había iniciado una serie en la obra La Divina Comedia, que terminó poco antes de morir, ¿no? Escribió la obra en italiano porque deseaba llegar a un público más amplio y que expone sus ideas políticas y filosóficas. También son un reflejo del pensamiento moral de la época. Por si acaso, el pensamiento moral era el respeto hacia los demás, enmarcado más en la tendencia religiosa. La obra de Dante ha influido en toda la cultura occidental, tanto que su valor literario como su pensamiento filosófico y teológico es en relación a Dios, y su principal poema ha servido de inspiración a diversos artistas, tanto literatos, músicos, pintores, y numerosas obras de arte se basan en detalladas descripciones que hace Dante de otra vida. Ahora, si te das cuenta, en su obra La Divina Comedia, la cual vamos a analizar, está dividida en 3 partes, ¿no? El infierno, el purgatorio y el paraíso, la cual vamos a pasar a analizar en la siguiente clase. Muchas gracias, estimados jóvenes, por haberme escuchado. Nos vemos la próxima clase.